Bueno, pues nos vamos acomodando y vamos a comenzar esta presentación del libro. Y en primer lugar, pues quería agradecer a todos, ¿no?, por venir, por dar la oportunidad también de poder apoyar a Miguel Ángel. Y bueno, en este caso contamos con la presencia de Nela, la concejala de Educación, Formación Profesional, Universidades, Empleo, Comercio y Consumo, de aquí del Ayuntamiento de Jerez. Así que ella va a tener unas palabras de bienvenida al acto y muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Gracias, Marta. Créanme que después de la semana tan frenética que llevamos, porque en Jerez es un no parar, espero que lo perciban igualmente, porque hay tantísimas actividades y tantas cuestiones y responsabilidades que llevar a cabo en Jerez, que tan grandes. Ahora estoy teniendo un momento de paz y de recogimiento y de intentar mirar con esa mirada contemplativa tan necesaria, pues, y percibir todo lo bonito y la energía que podemos transmitir los unos a los otros. Necesitamos de vez en cuando también estos ratitos de paz. Y este salón del Centro Social de la Granja, al cual le damos la bienvenida, y que es un trocito de vuestra casa también, es un trocito de la casa de todos los jerezanos, pues se está llenando hoy también de cultura. Estamos en el marco de la Feria del Libro de Jerez, los claustros están rebosando, pero la cultura está presente en todos y cada uno de los rincones de Jerez, y este es uno de ellos. Y quiero agradecer vuestra invitación, en primer lugar, por permitirme estar aquí compartiendo este momento con vosotros, transmitiros y daros un gran abrazo de parte de nuestra alcaldesa, María José García Pelayo, que os estima tanto y os quiere. Y felicitar y agradecer también sobre todo a Miguel Ángel Fernández por crear y por aportar de su conocimiento, de su investigación, de sus inquietudes y de su labor inquieta de seguir aprendiendo él, pues su generosidad de haberlo plasmado en un libro, y hoy pues hacer posible que todos también bebamos y vivamos y sintamos este libro. Yo me he preparado unas cositas porque he hecho un poquito de investigación. Me preguntaba Marta hace un momento si me había dado tiempo de leerlo. No lo he tenido en mis manos hasta ahora, aunque yo digo la verdad, ¿vale? No lo he leído, pero es que además tengo 3 o 4 encima de mi mesita de noche y es que no me da la vida ya ahora mismo de leer prácticamente nada que no sean informes, presupuestos, valoraciones y documentación propia de nuestra responsabilidad, y contestar correos, WhatsApp y todo lo demás. Pero necesitamos, y es verdad, necesitamos todos hacer un paréntesis, hacer un kick-cut cada día en nuestro horario y meternos, sumergirnos entre las páginas de los textos, que al final son, en definitiva, los que nos enriquecen en el alma, ¿no? Pero he hecho un poquito de investigación y además quería compartir con vosotros, pues que Jerez, como he dicho, siempre va a estar impregnada, y dispuesta a impulsar la cultura. Estamos también en el camino hacia la candidatura a la Capital Cultural 2031, por lo tanto todo lo que se hace y todo lo que aporta a cada jerezano, natural o de adopción, como es el caso de Miguel Ángel, que está con nosotros desde el año 2018, yo también soy jerezana de adopción, o sea que lo comprendo totalmente. Todo lo que hagamos desde aquí va a ir enriqueciendo ese camino y va a ir haciéndonos más fuerte para ser de verdad capital de la cultura en el año 2031. Miguel Ángel además aúna 2 facetas bastante importantes. Yo estoy rodeada también en mi familia de ingenieros, y sé que en la mente de los ingenieros esa inquietud por su propia carrera la transmiten al resto de disciplinas. Y aparte de su trabajo como ingeniero industrial en Navantia, pues es un profundo estudioso e investigador de la teología, y por eso este libro tan maravilloso. Su obra ya ha cosechado un gran éxito, me consta que fue presentada hace poco en Puerto Llano, que también ha tenido muy buena aceptación,
Y esta obra pues nos invita a hacer una reflexión valiente y necesaria en estos tiempos en los que corren, que además hay muchísimo odio también en el ambiente, muchísima crispación, que parece que tenemos todo a flor de piel y cualquier cosa que se diga hay gente que lo percibe y te lo devuelve mal y demás, ¿no? Y hay que, como digo, invitar también a esa reflexión. Y aborda un tema bastante inquietante desde una perspectiva sociocultural y teológica, y como es el auge de las nuevas espiritualidades, que a veces pueden confundir y a veces, como digo, pueden provocar incluso cuestiones malignas, ¿no?, para la sociedad. Entonces nos propone en este libro un análisis profundo sobre esos fenómenos como la astrología o el tarot, y lo hace tendiendo puentes hacia ese diálogo constructivo y siempre desde una mirada cristiana, pura, cristiana, limpia. Está publicado por Andamio Editorial, supongo que también lo analizaréis ahora, y se va a distribuir no solo en España, sino también en Latinoamérica y en Estados Unidos. Y es un ejemplo de cómo el pensamiento y la reflexión pueden alcanzar también una dimensión global, una dimensión infinita. En un tiempo en el que estamos viviendo un tiempo en el que Jerez aspira, como he dicho, a ser faro cultural de Europa, pues cada libro que se presenta es un paso firme en esa dirección, y es una alegría el presentar estas creaciones. Asimismo, pues supone la posibilidad de seguir fomentando la lectura. La lectura al final nos lleva también al pensamiento crítico, al diálogo entre diferentes visiones del mundo, y es la base sobre la que vamos a construir una sociedad más rica, más formada y más libre. Esta mañana tenía también la posibilidad de entregar los premios a las bibliotecas escolares. Han sido 2 colegios y 2 institutos de aquí de Jerez, el Seritium, el de Elena García Armada, el Colegio Sagrada Familia y el Colegio Tomás Sapirilla de Guadalcacín, los que han sido premiados en este año. Y hablaba también de la importancia de las bibliotecas escolares, porque son lugares mágicos en los que desde pequeños, digamos, estamos en la comunidad educativa, intenta también que esos niños se hagan lectores, pero hablaba también de la importancia que es que el trabajo que se hace en el aula, que el trabajo que se hace en los colegios se continúe en las casas, se continúe en la familia. Con el ejemplo es con lo que vamos a mostrar mejor cómo hacer las cosas, y el ejemplo que damos en la familia, si conseguimos también que los peques sean buenos lectores, que hagan una lectura comprensiva, que hagan una lectura útil, pues conseguiremos también que sean personitas que tengan su propio criterio, que tengan su mente preparada para todo lo que nos pueda afrontar o para que nos pueda deparar la vida, ¿no? O sea que este tipo de libros, y el que Miguel Ángel, a través de luego también sus hijos, pues los pueda seguir inculcando, en seguir creando, en seguir investigando y plasmando sus conocimientos, pues también va a ser un gran ejemplo. Entonces solamente me queda agradecer de nuevo a Miguel Ángel que haya compartido su trabajo con nosotros, que lo presente en este foro, que sea una importante aportación a la actividad cultural de Jerez. Y bueno, pues sin más, pues lógicamente a quien hemos venido a escuchar es a Miguel Ángel, así que pues les dejo con él esta tarde. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, vamos a estar con un micro y a ver qué tal, si estamos más cercanos a esta conversación que vamos a tener hoy. Bueno, pues muchísimas gracias y procedemos, ¿no?, a lo que hemos venido en esta tarde. Me gustaría dejar claro y que conste que en ningún momento hemos tenido conversaciones acerca de qué te voy a preguntar, qué vas a hacer, qué vas a decir, precisamente para que esa naturalidad hoy se pueda transmitir, ¿vale? Y lo que queremos es que de verdad sea una conversación fluida, espontánea. Veremos a ver las preguntas, veremos a ver las respuestas y sobre todo lo que queremos es que el tiempo que estemos aquí, que podamos disfrutar, ¿vale? Y que podamos llenarnos. Entonces haremos una serie de preguntas, habrá alguna intervención, luego pasaremos a otro bloque de preguntas y tendremos una oportunidad por si alguno de vosotros
quiere hacer alguna pregunta al autor, ¿vale? Habrán como dos o tres preguntas, ¿vale? Y después el autor también pues nos va a ofrecer en la sala contigua pues un aperitivo, la firma del libro, la posibilidad de compartir algo más y la firma, ¿vale? Así que muchísimas gracias, Miguel Ángel, por estar aquí. Nada, vosotros, gracias a los que habéis venido, que me arropáis con vuestro calor y eso, pues sois todos especiales para mí, todos conocidos, y gracias por estar y acompañarnos hoy. Espero que sea ameno para vosotros y no sea algo soporífero, ¿vale? Así que vamos allá. Vamos a... Bueno, pues mi nombre es Marta y conocí a Miguel Ángel aquí en una iglesia en Jerez y pude presenciar su boda con su mejor amiga. Y hoy pues viene con 3 niños, entonces bueno, él es ingeniero, él trabaja como ingeniero industrial, como ya ha dicho la delegada, y entre sus aficiones, pues cuando hablamos de la posibilidad de presentar el libro, él me decía que no sabía cómo había llegado, ¿no?, a llegar a escribir sobre este tema, porque lo que a él siempre le había llamado la atención y había escrito, incluso participó de algún concurso y tuvo algún premio, era en cuanto a la poesía, a la prosa. Entonces este tema le cogía totalmente nuevo y queríamos saber por qué ha sido este tema, qué te ha llevado a elegir esta temática. Sí, algo digo en el libro, sobre que sería de lo que menos esperaría alguien que me conozca que hablase, porque la poesía para mí es una forma de entender mi realidad. Me encanta escribir sobre cosas que me suceden y así ha sido desde que tengo 14 años. O sea, ha sido como algo psicológico para mí, escribir para comprender mis estados de ánimo. El libro, en este caso, viene porque yo siento que ha llegado a mí un tema del que tengo que escribir. Hay un momento en que yo empiezo a investigar sobre el tema, en el libro explico por qué, pero empiezan a acudir ciertas personas a mí con historias increíbles, sorprendentes, y entonces empiezo a sentir que este tema es algo de lo que tengo que hablar. Es algo que tienen que saber las personas porque el auge de las nuevas espiritualidades es algo que está en boga, pero no sabía que podía llevarte a un mundo trágico. Entonces cuando yo empiezo a ver ciertas historias, empiezo a pensar o a sentir que hay personas que pueden necesitar auxilio o una guía espiritual. Y aunque es un libro cristiano de un tema que no se suele hablar en el cristianismo, o al menos literatura había poca, no quería que fuera un manual para cristianos sobre este tema. Quería que fuera un libro que se pudiera leer mi madre, que no es una persona que viva mucho la fe, o mi padre, y que lo entienda, y que alguien que hace el tarot o que hace la ouija coja el libro y lo entienda y le sirva y le guíe y le sitúe en qué lugar está y hacia dónde podría ir con esa espiritualidad que nos ofrece Jesús. Entonces, resumiendo, era algo que creía o sentía que necesitaba escribir porque era algo que tenía que contar. Y eso es todo. No sé si os gustará como lo he escrito, ya me diréis. Os animo a leerlo porque la verdad que es bastante interesante, porque el libro se divide en 4 bloques y a través de ellos pues hay tanto documentación en cuanto a teoría, que es de dónde surgen las nuevas espiritualidades y demás, pero también hay un bloque de testimonios. Entonces te impacta conocer de cerca esas situaciones que las personas han vivido y a dónde las ha llevado, ¿no? Porque si yo hago una pregunta, ¿quién hoy día me puede decir que no ha leído el horóscopo en alguna ocasión? O sea, yo misma recuerdo de pequeña, a ver qué te dice la semana, qué te va a pasar. Y en muchas ocasiones todo esto comienza como algo inocente, como algo, bueno, pues lo que me dicen. Sin embargo, a veces esto va abriendo puertas y va llevando a otras, ¿no? Entonces, realmente vemos una necesidad de trascendencia. Yo trabajo como profesora de secundaria en religión evangélica, en institutos de la provincia de Cádiz, y me he dado cuenta esa necesidad de trascendencia.
Y de hecho, a raíz del COVID, hubo un punto de inflexión donde la cosmovisión del ser humano ha cambiado y donde empiezan a surgir esas inquietudes, ¿no? Entonces, explícanos un poquito, aunque ya lo has nombrado, ¿no?, a lo que te lleva a guiar este tema, pero sobre todo, ¿por qué aconsejas que se lea este libro? ¿Qué puede aportarme que yo no sepa ya? En cuanto a nuevas espiritualidades, te puede aportar conocerlas en profundidad, su origen, de dónde vienen, por qué unas se revisten de una estética y no de otra. Y luego te puede aportar darte cuenta de que todas esas nuevas espiritualidades, aunque tienen una estética distinta, que son a veces las estrellas, lo natural, la naturaleza, en su base es lo mismo, es el mismo tipo de preparación, que no deja de ser una especie de ritual. Tanto el Reiki, como la Ouija, como el Tarot, tú preparas una tabla donde haces una serie de consultas espirituales. Entonces te puede dar visión a saber qué son realmente esas nuevas espiritualidades. En cuanto a el cristianismo, pues creo que te puede aportar saber de una forma más profunda qué espiritualidad ofrece Jesús y de qué forma sí habla Dios a través de lo natural. Porque luego vemos que en espiritualidades alternativas, aunque enfatizan en conectar contigo mismo y encontrar una versión mejor de ti mismo y conectar con lo natural, luego no, en la práctica no es eso. Y sin embargo, algo que me parece curioso cuando desarrollaba el libro es que Dios, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, y también lo sigue haciendo hoy, nos llama a través de cosas naturales. Ponía el ejemplo en el libro de Moisés, que ve la zarza ardiendo, Dios se hace presente a través de un arbusto. Dios se hace presente al profeta Balaam a través de una burra que hace que hable. Y como que nos exige esa conexión con lo natural y con lo que nos rodea para poder percibir su voz. Es un requisito imprescindible. Y eso creo que también puede servirle a alguien que lo lea. El ver lo necesario que es conectar realmente con nuestra realidad para poder hallar a Dios. No sé si tú de esto vas a preguntarme más. Sí. Vale, pues entonces no. Y de hecho, por ejemplo, cuando yo estaba comentándolo con compañeras del trabajo, de la universidad, me decían, pero ¿por qué nuevas espiritualidades? Si esto viene de muchos años, ¿no? Y entonces, claro, ahí es súper bueno la base que sientas y cómo vas trazando, ¿no?, toda la historia de estas nuevas espiritualidades. Pues mira, siguiendo con esto, en el libro, en la página 27, mencionas a Jesús de Nazaret, ¿no? Y cómo, frente a tantas evidencias que hay, tanto históricas, de su obra, de sus milagros, incluso influyentes, ya que algunos lo nieguen o no lo quieran reconocer, pero estamos en el 2025 después de Cristo. O sea, Jesús cuando nace marca un punto de inflexión en nuestra historia. Entonces, siendo la persona, ¿no?, que ha influido, que ha marcado, donde todos reconocen, aunque no crean en su divinidad, esa trayectoria de persona que ha hecho el bien, lo esotérico, la astrología y estas nuevas espiritualidades parece como que atraen más, que llaman la atención, quizás en algunos puntos pueden resultar ser incluso oscuras. Entonces yo me preguntaba, e incluso hablaba con mi alumnado en estas semanas, viendo cómo las nuevas generaciones son de la cultura de la inmediatez, del querer ya, de los reels de Instagram, del TikTok, ¿podríamos comparar estas prácticas astrológicas, esotéricas, como el TikTok de nuestra época, donde consumes rápido, tienes un refuerzo, tienes una recompensa, pero luego realmente no te lleva a una satisfacción ni a una paz? ¿Qué piensas? Es buena comparación. En el libro hablo un poco sobre la realidad sociocultural y que mencionas el COVID. En el COVID se detuvo todo menos lo digital
Y en ese aspecto, menciono a algún antropólogo de Estados Unidos, el New Age ha sabido muy bien revestir lo de siempre, pero de una manera más atractiva. Como bien dices, en las nuevas espiritualidades te ofrecen una espiritualidad personalizada de ti, para encontrar una mejor versión de ti mismo, y son accesibles, son rápidas. De hecho, luego veréis historias en el libro, de historias reales, son 7, una por cada rama de esoterismo, y de alguna forma tú puedes ver que estas personas que están buscando algo espiritual, por lo que se dejan llevar es por algo bizarro, por algo lo suficientemente sobrenatural como para que te erice la piel y te haga convencerte de que sí, de que existe el mundo espiritual. Y es muy, muy instantáneo. O sea, enseguida tú empiezas a obtener respuestas a través de estos métodos esotéricos, y entonces, claro, es muy inmediato. O sea, cuando estás buscando respuestas sobre qué hago aquí, hacia dónde tengo que dirigir mi vida, qué sentido tiene esto, tú necesitas algo ya, porque tienes una ansiedad de necesito una respuesta. Esto se parece mucho a una transacción económica. Lo que te ofrece el esoterismo es una transacción económica. Tú estás pidiendo algo y aunque tú no lo sepas, eso se está cobrando poco a poco contigo. Y eres tú el objeto. Claro, quien vea luego las historias verá que estas personas no lo sabían, pero estaban abriendo una especie de portal. Yo pongo el ejemplo de Stranger Things, la 4ª temporada, que el demonio Vecna intenta abrir un portal poco a poco metiéndose en la mente de estas personas, y es a través de la mente de personas que han tenido experiencias traumáticas que poco a poco va abriendo portales y se va accediendo a nuestra realidad. Estas personas del libro, que hay muchas, hay un santero cubano, hay una tarotista de Jaén, hay una chica que hizo Reiki en Barcelona, hay un montón de personas. Estas personas llegó un punto que vieron cómo en lo físico tenía una repercusión lo que estaban haciendo, cómo había cosas en lo espiritual, en lo mental, que estaban sucediendo y que no les dejaban ni dormir, no les dejaban ni una noche no tener pesadillas. No me quiero ir del tema. La pregunta, vale. ¿Qué es en contraposición lo que ofrece Jesús? Es una relación personal, no tiene nada que ver el enfoque. Cuando yo quiero tener una amistad con Marta o una relación íntima con mi mujer, necesito tiempo, necesito sentarme, necesito que nos miremos, que nos hablemos, que pasemos días viéndonos. En el caso del cristianismo, Dios necesita eso, que queramos tener esa relación, que la enfaticemos, que trabajemos en ella, leyendo la vida de Jesús, pasando tiempo en comunidad con otras personas que viven esa fe. Esa serie de prácticas es lo que nos acerca más a esa relación con Dios. Es un aspecto totalmente diferente. ¿Qué siente uno con lo bizarro del esoterismo? Pues algo que te eriza la piel. ¿Qué siente uno cuando se deja hallar por Dios? Que se te abren las entrañas. Dios llega a lo más profundo de ti. O sea, en el momento en el que tú dejas que Dios te halle, es como una abertura, como si un foco luminoso te enseñara cómo eres por dentro, y aún así te sientes amado, protegido, aceptado, digno. Es un enfoque muy diferente, y espero haber contestado tu pregunta. Sí, además quería que si de alguna manera, ¿no?, pudieras explicar un poquito, por ejemplo, el tema de Nueva Era, como has mencionado, el yoga, el reiki. Todo esto aquí en Occidente se vive de una manera como muy aceptado, muy normalizado. De hecho, incluso está de moda que tú después de tu jornada laboral pues vayas y me voy a pilates, me voy a yoga o practico tal. Y como experiencia personal, yo estuve el año pasado en Tailandia y pude ver literalmente cómo esa espiritualidad que aquí vivimos en Occidente como algo que me aporta, que me suma y que está ahí, allí esclaviza a las personas, en el sentido de como tú has dicho. O sea, no dan esa paz o no responden a esas preguntas sin pedirte algo a cambio. Y ese algo a cambio pues es intranquilidad, falta de sueño y expresado en diferentes, ¿no?,
cosas. Y en la situación que dijiste antes, como que todo tiene ese mismo perfil, aunque en diferentes formas, ¿podrías explicar un poquito más en cuanto a la nueva era, al yoga y al reiki? Porque en Occidente, créanme que lo asumimos como una práctica muy normalizada, y de hecho, si preguntáis en vuestra familia, en vuestros contextos, en vuestros lugares de trabajo, es algo a lo que realmente pues voy como mi manera de desconectar, pero sin embargo tiene un alto precio. A ver, con el tema de sobre todo lo que aquí choca un poco es el tema del yoga. El yoga como deporte, ejercicio de gimnasio, bien hay ramas que es normal, ¿vale? La cosa es que dentro del yoga hay ramas más espirituales, como es el reiki, que está muy relacionado también con el kundalini. Son prácticas de alguna forma también de imposición de manos, ya no solo de ejercicios, de repetir mantras, de posicionar las manos, que vienen a hacer, tú estás haciendo una especie de invocación también con tus manos y con lo que estás diciendo. Luego también se entremezcla con esa especie de sanación que ellos quieren, que es con la imposición de manos. Para ellos, esto está en la página de España Nacional de Reiki, ellos ya te advierten, cuando haces estas prácticas puedes tener alucinaciones y puedes ver cosas que no están ahí o cosas raras, ¿vale? Ya te lo advierten, cuando hacen nuestras prácticas pueden suceder cosas, y para ellos es como desenroscar, según dicen, la serpiente. Tienes que desenroscar los 7 chakras y liberar la serpiente. En ese proceso pues suceden cosas un poco gores. Y hay un montón de historias en internet de ex profesores de Reiki, que sobre todo en páginas católicas yo encontré, de profesores que explican sus experiencias como profesor de eso y cómo vieron cosas paranormales mientras hacían aquellos ejercicios, aquellos movimientos de manos que haces con el Reiki o con cualquier canalización espiritual. Entonces son cosas que se entremezclan entre el hobby de gimnasio y ya una vinculación espiritual con algo. Hay cosas que se están blanqueando muchísimo, yo lo veo en redes con el tarot, con cierta invitación a hacer santería, lo comentaba antes con Ela. Ya hay una asociación de víctimas de santería en Madrid, y la Guardia Civil casi cada mes desarticula comunidades de santería porque hacen rituales con animales que tienen su repercusión, que hay víctimas de cierta repercusión sobrenatural y la Guardia Civil misma tiene que intervenir. Entonces es algo que no es tan se queda en otros países, sino que aquí ha llegado y la gente lo ve como una alternativa al cristianismo, porque como una alternativa a una búsqueda espiritual, porque el cristianismo, esto es otro tema, pero ya no se ve como una opción, y entonces sí, la gente lo practica sin saber realmente a qué peligros atañe o qué hay detrás de ello. Y bueno, no sé, Sí. esto... Sí, si quieres podemos darle paso a Sí. Juanma. Juanma, vamos a darle paso a... Lo voy a presentar yo a un compañero de trabajo, amigo, pero sube. Te hemos preparado aquí una silla. Es que no se ve, pero sí, vamos a darle un aplauso. Se le olvidó decirle que tenía que salir. Hola a todos. Bueno, primero enhorabuena, amigos. Elena también por haber sido mamá otra vez, y a los 2 chicos que están por ahí con la motilla también. Bueno, Miguel, mira, a ver, tú y yo nos conocemos de antes, como ya has comentado. Sabes muy bien mi tendencia espiritual cuál es, pero no quita de que yo tenga ciertas dudas. Tú sabes que soy una persona curiosa. Entonces, en el segundo capítulo, Ser primitivo de Sara y astrológico, aquí lo marca, comentas, bueno, leo un poquillo para los que no se haya leído el libro. Sabemos que la astrología debió desarrollarse en un contexto primitivo, probablemente entre el periodo neolítico tardío y la edad de bronce, alrededor del año 10.000 a.C.
Y bueno, aquí desarrolla un poco de que se utilizó mucho la lectura del cielo para ver cuándo se tenía que recoger y plantar. Y también es un poco parecido a lo que pasa con algunos animales salvajes, con el tema de que tienen las crías cuando son luna llena, algo parecido. Entonces, me llamó la atención este párrafo y para marcarlo aquí. A raíz de ahí me interesé un poquito por el tema y en Génesis 1:14 concretamente comentan de que Dios, el Dios de la D mayúscula, creó lo que son las lumbreras, creo que dice textualmente. Las lumbreras, hechas para desarrollar lo que es el día, la noche digamos los meses del año y demás. Eso en el plan maestro, llamémosle así, de Dios, tuvo algún tipo de porqué. Entonces, eso por ahí. Después, y vengo con la tarea hecha. En Isaías, si no recuerdo mal, 47, 13, 14, no tengo chuletas de memoria, dice mucho lo contrario, de que se reniegue de la lectura del cielo. Entonces, yo personalmente, la visión del esoterismo, en este caso de la astrología, es algo que yo no comparto. Lo único que comparto es el arte que se le asociaba a eso, porque me parece muy bonito y creo que es muy acertado en este caso. Pero sí pienso de que el momento en el que nace una persona sí que se puede, digamos, dar a influir al desarrollo de una persona. Un ejemplo, tengo que desarrollar demasiado, Miguel, no sé cómo vamos a tiempo. ¿Sí? No, genial. ¿Sí? Vale. Estoy un poco nervioso, quizás me tiembla la voz y no de pie con bola, pero bueno, pues yo lo intento. Un ejemplo que le he puesto antes a María, que está ahí. En un grupo de niños de primaria, niños o niñas, por ejemplo, que hayan nacido pues en primaria, no sé ya, yo diría que 2015 o más o menos están en primaria, en cuarto de primaria, en un mismo grupo, en una misma clase, puede haber niños que nacieron en enero y niños que nacieron en diciembre. A mí mi madre me decía que yo crecía por semanas. Entonces, un chico, una chica que juega baloncesto que nació en enero tiene 11 meses más de desarrollo biológico que un niño que ha nacido en diciembre, una niña. Eso, por ejemplo, se puede dar el caso de que en la clase de gimnasia en baloncesto, pues el chico o la chica que nació en enero sea más alto que el que nació en diciembre, y eso conlleva de que mete más canastas. Y eso, pues, desarrolla, hace que el chico o la chica que meta más canastas se dé cuenta de que es mejor deporte y desarrolle una personalidad, por ejemplo, pues, más extrovertida, porque tiene más confianza en sí mismo y demás. No sé si sabes por dónde voy. Ni idea, ¿no? ¿Me sigue o estoy...? Vale. Entonces, también creo de que eso ocurra, porque eso hay estudios que sí que es verdad que confirman de que lo que acabo de contar no es algo real. Me crea cierto conflicto. Entonces, la pregunta que te hago no es directamente relacionada al libro, sino que es una pregunta que me ha salido a raíz del libro. Lo que he comentado de Génesis 1:14 y Isaías tal, creo que hay un conflicto, porque por un lado sí que te dice que Dios creó los astros y demás para que el ser humano tenga una especie de reloj y se vea influenciado y pueda, digamos, manejar de cierta forma la vida humana, pero por otro lado dice que reniegue del cielo, que reniegue de la lectura del cielo. Me gustaría tu opinión respecto a eso. ¿Cuál es? Bueno, voy a contestarle luego ya en el trabajo, en la oficina. Ahora te lo preparas tú también. Bueno, no sé el contexto de Isaías 13:14. Porque tú estabas buscando. Sí, lo tengo aquí. ¿De qué va el capítulo? 7, ¿no? Isaías 47, 13, 14. 47, 13, 14. Si quieres lo puedo leer, Vale. porque pueda... Ah, sí, léelo aquí. 47, ¿no? Pero bueno, gracias Juanma por hacer una buena pregunta, es muy buena pregunta, ¿eh? Y vamos a verla. Quizá la memoria no falla en 47, 13, 14, pero bueno. Sí, bueno, creo que puede ir relacionado. Dice Isaías: tanto consejo recibido te ha cansado. ¿Dónde están tus astrólogos? Esos que miran a las estrellas y hacen predicciones todos los meses. Que den la cara y te salven de lo que te depara el futuro.
Pero ellos son como la paja que arde en el fuego. No pueden salvarse a sí mismos de las llamas. No recibirás ninguna ayuda de ellos. Su chimenea no es lugar para sentarse y calentarse. ¿Es este? Sí. Vale, muy buena pregunta, la verdad. Dios quiere que nos maravillemos por la creación. En el capítulo 4 lo desarrollo. Pero es verdad que yo le he pedido esto a Juanma sabiendo que no se había leído el libro entero porque no le ha dado tiempo. De hecho, casi nadie lo tiene. Dios quiere que nos maravillemos en la creación. De hecho, nos insta, como comentaba antes, a que estemos atentos. Y Jesús lo dice varias veces. Estar despierto, alerta, atentos. Tenéis que mirar a vuestro alrededor. Continuamente en la Biblia, en el Antiguo Testamento sobre todo, en este contexto, Dios utiliza cosas naturales para comunicarse. Y de hecho es curioso con Moisés. A Moisés le hace estar 40 años pastoreando en el desierto antes de hablarle. Es como que necesita que sus sentidos estén suficientemente sensibles como para que cuando la zarza arda, él se dé cuenta de que arde, de que no arde, de que no huele a humo, de que no huele a chamuscado, a que se dé cuenta de que, como luego hace Moisés, se descalce porque el suelo ha tomado un tinte divino. Esto lo vemos luego en la transfiguración de Jesús, que todo aquello se llena de blanco, se reconfigura hasta lo natural, cuando los discípulos ven una parte de la forma real de Jesús. Sorprendente. Entonces, lo natural, cuando de alguna forma el plan maestro cambia, es la primera perjudicada. El plan maestro, como dices, la creación es maravillosa, pero había una cosa que tenía que hacer Dios para poder tener una relación cercana con nosotros, y es que tenía que haber libertad. Y a través de la libertad entró el poder hacerlo mal, y entró el mal. Luego Pablo en el Nuevo Testamento habla de esto. La primera que gime y que espera que Dios venga a restaurarlo todo es la naturaleza, son los animales. De hecho, C.S. Lewis, en las Crónicas de Narnia, él intuye como que incluso los animales eran capaces de hablar en la creación original. Cuando está Aslan, el león, en las Crónicas de Narnia, los animales hablan. Cuando se va, se olvidan y se piensan que son animales y actúan como animales. Entonces la naturaleza es como la primera perjudicada. Aún así, Dios quiere que nos maravillemos, que la veamos, que la apreciemos, porque es creación suya. Y como bien dices, hay un montón de procesos naturales que están alineados nosotros con ellos. La posición de la luna, Leo nació con una superluna. Y uno de los temas que surgieron de escribir el libro fue conocer a una pareja que tuvo a su hija el mismo día que Leo, y me hablaron ella es muy de astrología, es que había una superluna, no sé qué, no sé cuánto, y yo me quedé pillado. Y yo ahí fue cuando empecé a investigar sobre cómo nos afectaba lo natural y qué tenía que decir la astrología. Esa lectura de los cielos no va mal encaminada. El problema es desarrollar, que luego hablo de ello, una espiritualidad, una devoción a las cosas naturales, como si nos pudieran dar lo que Dios nos da. El contexto de Isaías es bastante relevante porque precisamente en Babilonia es donde nacen todos los maestros, los magos, los expertos de los astrólogos. Es en ese contexto de reinos que están rodeando a Israel en ese momento. Isaías, me imagino que les está diciendo: aquellos en los que confiabais en que os dijeran cómo va a venir el porvenir, aquellos magos hechiceros, ¿dónde están ahora? Aquí el único que puede deciros cómo van a ir las cosas, y el que os ha estado advirtiendo que volváis a él, es Dios, porque es un contexto en que a Israel le van a invadir en cualquier momento, porque se han estado mezclando con otras tribus, otras culturas, han dado paso a hechicería, como bien dice, a leer los cielos antes que ver qué les dice Dios sobre el porvenir. Y entonces, no sé si contesto a tu pregunta, pero Dios quiere que valoremos la naturaleza porque la ha creado Él, y cada filigrana Él la conoce y se maravilla en ella. Y yo me imagino a un Dios que se ha maravillado durante millones de años creando cada día de la creación, y ahora nos insta también a ver la revelación suya en Jesús. Su revelación última no está en lo natural, sino en Jesús, en las cosas que dijo, en las cosas que hizo. Y Jesús nos llama no tanto a
ver que nos den respuesta a los astros, sino buscar la respuesta en Él, como ente vivo que puede relacionarse con nosotros. ¿Contestas a tu pregunta? Sí, Juanma? Pero lo podemos hablar en el café. Sí. El lunes. Claro. Pero gracias por hacer tan buena pregunta. No sé si te ha quedado claro. Sí. De hecho, Sí. quería añadir un versículo que he buscado aquí en la Biblia, en la aplicación. En Romanos 1:20 dice: pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra, por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen excusa de no conocer a Dios. Lo que siempre se dice, ¿no? La creación habla de un creador. O sea, esto no surge de la nada. Entonces siempre tiene que haber un ente, un alguien, un Dios que detalladamente ha puesto cada cosa, ha creado cada cosa y le da forma, lugar y propósito. Muchas gracias. A ti, hombre. Qué nivel de preguntas, ¿no? Bueno, pues si continuamos también con el libro y vamos avanzando en sus páginas, lo siguiente que me surgía y planteaba es el hecho de que dentro de poquito llega el 31 de octubre. ¿Y sabéis que se celebra el 31 de octubre? Reforma protestante. El Día de la Reforma Protestante, exacto. Y otras cosas. Entonces, normalmente eso no se conoce tanto, no es tan popular, pero es donde se marca ahí la historia del protestantismo, ¿no? Pero es cierto que si me lo vuelvo a llevar a mi contexto educativo, cuando pregunto, y bueno, hoy que he ido ya al Lidl, todo está decorado ya de Halloween. Exacto. O sea, impresionante. Entonces se celebra Halloween, ¿vale? Y ya a nivel marketing, pues todas las asignaturas, incluso a nivel transversal, hablan de Halloween. Cuando yo me acerco a mi alumnado, me empiezan a comentar sobre la Ouija. Y das un énfasis muy importante en esta práctica. Incluso llama la atención el poder lucrativo que tiene la Ouija, o sea, la ganancia y todo lo que hay detrás, ¿no? Y me llamó la atención que incluso en 2 institutos en los que trabajo y en los que estoy, mis alumnos me dicen: profe, pero si es que aquí nosotros tenemos tablero de la Ouija, para que podamos jugar cuando estamos de guardia o hay un profe que no ha venido, está el tablero de la Ouija, el parchís y el 1. Y me quedo así y digo: ¿y vosotros habéis alguna vez? Dice: hombre, profe, yo no, a mí eso me da miedo, pero yo tengo amigas que lo han hecho y no en la clase, pero sí han quedado por la tarde. Entonces, háblanos un poquito de ese poder que tiene, digamos, la Ouija y cómo funciona todo eso. ¿De qué manera, para los oyentes que no sepan o no tienen contextualizado este juego, puedan conocerlo un poco más? Como bien dice Marta, es que el origen de la Ouija nació como unas tablas, como un juego en Estados Unidos. Y de hecho, en los primeros años fue un juego millonario. Vendieron millones y millones de unidades. Eso fue en el siglo pasado, en los años 70, 60, 70. Luego todo esto viene también de un contexto, pues también no de Babilonia, sino que ya más entrada a la Edad Media y ya Renacimiento, cuando empieza la clase alta, la burguesía, a aburrirse, empiezan a la cartomancia y a mirar qué hacían los egipcios, los babilonios para entretenerse y a crear sus juegos espirituales, como son juegos como el tarot o juegos como la Ouija, que tenía otro nombre antes. Entonces, es como un juego, pero tiene sus consecuencias. Lo que me llama la atención es el tipo de persona que se acerca a este tipo de juegos, porque al final es una curiosidad
por algo, por saber algo que no sé si te está dando respuesta. Al final lo que yo veo es que hay gente que busca sentido a su existencia o una confirmación de lo divino o de lo espiritual, y lo busca de unas formas que no creo que obtengan una respuesta satisfactoria. Si tú quieres saber qué haces aquí, o hacia dónde va tu vida, o si existe un más allá o un creador, este tipo de tableros no te lo va a decir. Hace poco lo compartíamos en redes. Todas las personas que han hecho Ouija que yo he entrevistado, cuando han preguntado cosas acerca de lo trascendental, como decía, existe un Dios, normalmente la Ouija la utilizan personas que, curioso, han tenido una pérdida familiar y quieren comunicarse con esa persona, la mayoría que entrevisté. Entonces, claro, hay un punto en que la persona del libro, lo cuento, una de ellas, se da cuenta de que está siendo engañada. Se cree que está hablando con su tío, con un tío que ha fallecido, y se da cuenta de que hay cosas que no le puede contar. Y tiene que ver cosas con lo divino, con dónde estás tú, desde dónde me hablas, desde dónde te comunicas. Entonces, si esas cosas no nos dan respuesta y nos someten a una espiral de duda que no nos da respuesta a nuestras inquietudes reales, ¿por qué seguir preguntando a ellas? Más allá del blanqueo que se haga de estas prácticas. Se puede hacer todo el blanqueo que quieras, pero tú, en tu experiencia de ser humano y de buscador de la verdad, cuando veas eso que no obtiene respuesta, ahí no es. Y bueno, como bien dices, pues sí, hay un blanqueo total, y la forma del tablero realmente la puedes montar tú de forma casera, que mucha gente lo hace. Y yo, que vengo de un pueblo manchego, allí se sigue transmitiendo esa sabiduría de las señoras mayores que hacen curanderismo, que también juegan a cierto tipo de juegos. Esto viene desde la obra de Fernando Rojas, La Celestina, la alcahueta, que sabe cosas secretas, que sabe cosas, cómo manejar ciertas sustancias para hacer las pócimas. Entonces, ese tipo de cosas que siguen vivas, aunque parezca que son de otro siglo, están más vivas que nunca. Y bueno, hago una especial mención a que considero que es bastante peligrosa esta práctica, porque es casi que más dura que cualquiera. Es como la más abrupta, es como abrir un portal claramente. Entonces es como la más peligrosa, o ante la que más te expones de esas prácticas. Sí, y además si comparamos, ¿no?, otros tipos de prácticas, budismo o el sincretismo del que surgen en contraposición del cristianismo, ¿qué lectura podríamos hacer, ¿no?, cuando las personas buscan eso y esa práctica y rechazan por completo el cristianismo? A ver, otra cosa que trato en el tema es por qué el cristianismo no está siendo una respuesta en una sociedad que creo que está más receptiva espiritualmente que nunca. Vemos el cristianismo como una cosa de museo, como algo antiguo a lo que recordar, a lo que adorar, a lo que ver en un museo, en un templo, pero no lo vemos como una espiritualidad viva y real. En esto también, como cristianos, tenemos parte quizá de responsabilidad, pero también yo lo asocio a la mirada poco crítica que tenemos cuando buscamos ciertas cosas. Y también creo que institucionalizar ciertas cosas es un error muchas veces, porque en Occidente hemos visto que había un auge de nuevas espiritualidades. Sin embargo, en Latinoamérica está creciendo el cristianismo como nunca. Allí ha ocurrido otro proceso totalmente diferente. El cristianismo, que no estaba instaurado como tal, sus templos, sus iglesias, su forma de proceder, que había una cierta libertad, ahí donde había esa libertad ha habido un boom de cristianismo. Y esto también nos tiene que hacer pensar cómo accedemos a ese regalo que es la fe. Yo menciono un poco en el libro, hay un autor que me encanta, es Maurice Merleau-Ponty, es un filósofo de la religión del siglo pasado, y habla de dos conceptos que me gustan mucho: la fe perceptiva y el sentido de la maravilla. Y él habla de que estas dos cosas, una fe perceptiva y un sentido de maravillarnos ante lo común, son necesarias
para dejar hallarse por Dios. De esto hablábamos un poco antes. De alguna forma, en nuestra búsqueda de lo espiritual, cuando queremos abrirnos una apertura a lo divino, tenemos que tener los sentidos despiertos y también hacer una lectura interna. Esto no es de ahora nuevo, ¿vale? Muchas cosas que estamos comentando vienen de Santo Tomás, vienen de San Agustín. Santo Tomás hablaba de esos sentidos externos y esos sentidos internos que tenemos, de tenerlos vivos, de percibir lo que nos rodea y lo que estamos experimentando, y de hacer una lectura del alma, de tener un alma que piensa lo que estoy viviendo y experimentando. Eso es más difícil que nunca ahora, porque estamos rodeados de lo digital, porque no paramos, porque estamos corriendo en una rueda como cobayas. Entonces hay dos cosas: vemos la fe cristiana como algo que no está vivo, y además nuestro sentido de maravillarnos y de sentir lo que nos rodea está más aletargado que nunca. Entonces eso no es buena combinación para poder hallar en Jesús una opción convincente de espiritualidad. No sé si te he hecho un libro, no quiero liaros mucho. Sí, además está muy relacionado, ¿no?, con, bueno, testimonios que hemos visto y que yo en concreto también tengo de algunas amigas muy cercanas, ¿no? Y en base a estos testimonios que compartes también en el libro, por ir ya acercándonos al final, ¿has tenido la experiencia o tienes recursos o podrías darnos herramientas para decir, pues yo estoy acompañando en el proceso a un amigo o amiga que está practicando esto porque necesita tener respuestas, pero quiero que la busque en la persona de Jesús, que es quien yo he experimentado, que da la paz, que da la identidad, que da sentido de trascendencia, y cómo el cristianismo ayuda a eso? ¿Podrías dar...? Cuando he ido a sitios a dar ponencias sobre este tema, mucha gente viene después a hablarme de casos reales, de mi compañera de piso a echar las cartas, o mi compañero de piso sabe de cosas de santería y antes de los exámenes prepara ahí un ungüento y nos lo pone en la almohada. Son cosas reales que me cuenta la gente después de las ponencias. Y hay una chica en concreto que son muchas personas y a pocas puedo hacerle un seguimiento. Esta chica en concreto, de este chico de Córdoba, su compañera de piso, hacía el tema de tarot y otras cosas, y claro, yo cuando le hablé del libro, el libro, como tiene historias reales, te ayuda a identificar en qué punto está esa persona. Y esta chica estaba en el punto en que ya no podía dormir, porque le pregunté, ¿cómo duerme? Y me dijo, con la luz encendida. O sea, ese es un síntoma de que le da miedo dormir a oscuras. Algo está pasando ahí. Y digo, pues a mí no me gusta imponer en lo que yo creo, pero sí que tenemos la obligación como cristianos de exponer lo que creemos. No de imponerlo, pero sí de exponer el mensaje de Jesús. Y le dije, creo que ese es el momento en el que ella necesita ayuda, porque creo que lo está pasando mal, y a eso tienes que ser sensible. Y justo empezó a hablarle él de Jesús. Leyeron un evangelio juntos, vieron que Jesús en multitud de ocasiones se enfrenta a demonios, a posesos, a gente que está fuera de sí. De hecho, son los primeros que le reconocen. Cuando van a un poseso, son los primeros que dicen, tú, hijo de Dios, ¿por qué vienes a molestarnos, a perturbarnos? Por favor, déjanos marcharte de aquí. Son los primeros y los más verosímiles que reconocen quién es él. Y entonces eso ayuda. Esta chica ahora, según me ha comentado él, está asistiendo a la iglesia, ha dejado las prácticas, parece que quiere dar el paso del bautismo, ¿vale? En el cristianismo protestante, pues tú te bautizas cuando tienes claro que quieres hacerlo, no es un bautismo de infantes. Pero incluso luego hablaremos de Eva. El saber que Jesús está vivo y que tiene autoridad sobre cosas demoníacas ha ayudado a gente a detener ciertas cosas que ocurrían en su realidad, a invocar esa fe y que esas cosas paren. Y esto es verídico.
Lo que me llama la atención, y creo que tenemos que pensar también, como seres humanos, es por qué vivimos en un momento en que le damos mucha veracidad a lo que ocurre en un laboratorio o en un lugar con probetas, y por qué no damos veracidad a la experiencia empírica que tienen miles de personas en una fe, porque eso parece que es subjetivo y no es objetivo. Si a lo largo de las generaciones desde Jesús ha habido muchísimas personas que han experimentado el cristianismo, que han vivido una fe común, que han vivido ese poder de Dios en sus propias vidas, ¿por qué a eso no le damos importancia? Y sí a ciertas cosas que puede decirnos la física o la mecánica clásica. Creo que tenemos que empezar a darle importancia a lo que ocurre en nuestras comunidades, a lo que viven nuestros hermanos de fe o a lo que viven en otras iglesias en fe y que parece que es real, y tomarlo en serio como algo que puede suceder o que, aunque no lo vemos, está sucediendo. Y bueno, creo que te he contestado de más a la pregunta, me ha extendido, lo siento. Genial. Y por ir terminando precisamente en esta línea, te quería preguntar si de alguna manera quisieras compartir cómo ha sido tu proceso de conversión. O sea, quizás no has hecho este tipo de práctica, pero a lo mejor vivías en una vida, bueno, centrada en ti, y tú eras tu propio Dios, ¿no? Y es súper guay. Yo no te conocí antes, sino ya después de tú haber dado el paso y demás, pero por las conversaciones que hemos tenido, en mi mente está puesta, se ha tenido que plantear muchas cosas y como se dice muchas veces, al final viniendo de una ingeniería, viniendo de ciencias, viniendo de... Entonces, como si pudieras abrir un poquito tu corazón y, como acabas de decir, no haciéndote vulnerable y exponiendo cómo esta realidad de conocer a Jesús en primera persona ha cambiado tu cosmovisión, ¿no? Y te da la oportunidad de hoy querer compartirlo, viendo la bendición que ha traído a tu vida. Buena pregunta, no me voy a extender. Mi Dios no era yo mismo, sino que era cualquiera. O sea, yo vivía realmente para la evaluación de los demás, que eso luego es otra cosa que tienes que sanar, aunque conozcas a Jesús, aunque tu cosmovisión empiece a ser el cristianismo. Pero si algo recuerdo yo, hasta la universidad, que yo no me considero cristiano, o al menos, para contextualizar, mi encuentro con lo divino de forma personal ocurre terminando la carrera de ingeniería. Yo hasta ese entonces tenía curiosidad por Dios y por la figura de Jesús, y me hacían muchísimas preguntas, pero yo veía a Dios como en lo alto de una escalera a la que yo tenía que ascender, y una escalera racional en la que yo tenía que contestar demasiadas cosas para realmente saber que Dios estaba ahí y yo convencerme de ello. Entonces, hasta ese momento yo vivía también intentando conseguir el buen visto del resto, o sea, una evaluación positiva de mí mismo, de mis padres, de mis amigos, de mis parejas, a través de mis notas, a través de mis logros académicos. Yo tenía que demostrar a todo el mundo el valor que tengo y mi valía, y mi relación con Dios la entendía así. Necesito valer algo para que Dios me acepte, o para que Dios en algún momento me haga saber quién es Él. De hecho, meses antes de que ocurra ese momento en concreto del que hablo en el libro, yo iba mucho a la iglesia católica, una iglesia que tenía cerca de mi residencia de estudiantes. Iba allí a rezar, a intentar hablar con Dios, y recuerdo de forma viva un vacío que no completaba, que no sabía completar, que no sabía dar respuesta a por qué. Y yo me preguntaba en mi cuarto, ¿por qué, Dios, si estoy intentando buscarte, parece que voy en el sentido contrario y cada vez estoy más vacío de ti? Ahí aparece un grupo de personas que me plantean otra forma de conocer a Jesús, que bueno, es GBU, que está en la universidad, son grupos bíblicos, que son personas de la iglesia evangélica, que venían a contestarme muchas cosas racionales, pero que eso seguía sin valer, O
sea, yo podía haber contestado 1000 preguntas de forma satisfactoria y para mí Dios hubiera seguido igual de lejos. Pero hay una persona que me dijo, mira, olvídate de lo que te digamos. Vete a tu cuarto y si Dios es real, háblale a ese Dios que es real y dile que quieres conocerle, que estás aquí, que te halle. Y yo en el libro lo cuento, fue la oración más torpe y más vulnerable que he podido tener. Decirle a Dios, mira, no lo consigo. O sea, no sé llegar hasta ti. O sea, no sé cuáles son tus esquemas, ni tu forma de pensar, ni cómo es. Si eres real, hazte presente y hazme saber que estás tú ahí. No se abrió el cielo, no se abrió el techo de la habitación y no aparecieron allí un montón de ángeles, pero después de esa noche, y yo lo comparo mucho con la sensación que tuve cuando fui padre, me hizo un clic la cabeza y el corazón. Es como que algo había sucedido sin que yo fuese consciente. Es como cuando cojo a Leo por primera vez, que bueno, él estaba en la tripa y yo pues, aquello cada vez crece más, pero tú no eres consciente, tu mujer sí. Y ya da a luz tu mujer y dices, está aquí, es verdad, era real. Y te lo ponen encima y ahí te hace un clic el corazón. Fue una sensación muy parecida. Y a partir de ese momento me sentí digno, completo, sin nada que demostrar. Me sentí amado, acompañado. Una compañía que nunca me ha abandonado y que nunca antes había experimentado. A mi madre no le van mucho estas cosas. Bueno, está ahí. Cada vez más porque hablamos mucho y es muy sensible. Pero en ese momento no estaba en el mood, ¿vale? No estaba en este tipo de conversaciones ella. Y yo me acuerdo que voy a la cocina un día y le digo, mamá, tengo valor, soy digno, sin tener que demostrárselo a los demás, porque para mí había sido algo como sorprendente, he descubierto un tesoro, y es que tengo un valor como ser humano que no conocía. Dios me ama tal y como soy, Él me concibió, tenía pensamientos en mí antes de que yo existiese siquiera, y desea una relación, parece ser que con nosotros. Entonces para mí eso fue un descubrimiento enorme que cambió mi visión de mí mismo, pero además por primera vez me sentí con suficiente amor como para amar a los demás, de una manera limpia, sin querer ganar nada a cambio, de una manera desinteresada. O sea, quería compartir ese amor, o sea, quería de alguna forma intervenir en el mundo con esa verdad que acababa de descubrir. Y en eso sigo, intentando. Esa es nuestra misión, ¿no? De seguir transmitiendo, ¿no? Lo que Dios hace y sigue haciendo en nuestras vidas. Muchas gracias, por abrir tu corazón. Y bueno, vamos a ir terminando. No sé si vas a compartir algo sobre... ¿Está Eva? Sí. Pues ¿qué pasa? Un aplauso. Vamos a darle paso a Eva antes de terminar, y que es una amiga de aquí, de Jerez, jerezana de pura cepa también. Pues nada, yo leyendo el libro, la verdad que después de bueno, ya lo leeréis cuando veáis la experiencia y todo lo que explica Miguel, yo creo que... Uno de las experiencias que contamos es la suya, es Eva del libro. Sí. Pues nada, yo creo que vemos que es bastante urgente la espiritualidad y que vemos que hoy día pues es algo que el ser humano busca, ¿no? Que al fin y al cabo pues somos seres espirituales y tenemos necesidad, al estar creados para glorificar a Dios, pues buscamos también respuestas en otros lugares que al final acabamos desviándonos, como hemos visto. Y yo personalmente pues claro, como cuento de las experiencias, creo que no estaba comprendiendo realmente lo que yo estaba viviendo hasta que ya conocí a Dios. Cuando ya vi el mundo espiritual, lo importante que era y que de verdad que hay que tener el respeto, que yo creo que no es un juego. Y ya para ir al grano, yo te quería leer una cita que tú hablas en tu libro. Sí, que dice...
Se ha ido, sí. Pues de todas formas, la estáis escuchando, ¿verdad? Sí, está bien. Vale. Verdaderamente todo ello supera nuestro entendimiento, porque reconozcámoslo. Uno mira los cielos contemplando las vastas maravillas de este mundo y pareciera que hay un sonido sordo en el aire que no podemos escuchar, una voz que nos está hablando a través de estos elementos y que no podemos oír, pero que muy en el fondo sabemos que difunde un mensaje de esperanza, un mensaje que nos susurra que hay algo más, que somos algo más que llanto y dolor. Y bueno, ahora viniendo de camino, vale, viniendo en BlaBlaCar, yo no sé cómo llegó el tema, pero estaba comentando con un chico el tema de la muerte, ¿no? Y él me dijo que era ateo, que era ateo. Entonces yo le dije, anda, ¿y por qué? Y claro, yo le dije que yo venía a la presentación del libro de un amigo y tal, que era cristiana también, que había estudiado teología, y ya yo le estuve comentando. Y viendo también como lo que me había comentado de que por experiencias cercanas a la muerte de varias personas familiares, pues no tenía muchas esperanzas en creer en Dios. Y tú comentas eso del llanto y del dolor. Entonces, como vemos en la Biblia que habéis estado hablando de que al final los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿no? Que al final creo que hay evidencia suficiente de que Dios existe, como vemos en la creación. Pero también poniéndome en el lugar de estas personas que, habiendo yo estado ahí, también por nuestra ignorancia, creo que Dios también entenebrece nuestro entendimiento, ¿no? Entonces, ¿tú qué le dirías a ese tipo de personas que claro, que viendo que tienen esa necesidad de buscar algo, o de ver que han fracasado en la vida y que no todo sale como esperamos, ¿tú cómo darías ese mensaje de esperanza y de consuelo a una persona que se considera atea o que está buscando algún tipo de ayuda espiritual? Es una pregunta muy complicada, porque aquí hay muchas cosas, tanto filosóficas como de qué razón tendría Dios para permitir que en este universo se permita el dolor. De una forma poco humana se podría decir que es que el mejor diseño de este universo para que pudiéramos ser libres es que hubiera una libertad total como para incluir al mal en él. Al final hay mucho dolor que experimentamos que es fruto de que otro ser humano nos hace daño, o de enfermedades, o de desastres meteorológicos. No vienen de Dios, pero en este contexto de universo en el que todo está de alguna forma permitido porque estamos en un contexto de libertad, se dan estas cosas, pero también se puede dar una relación real de amor con Dios. Esto es muy teórico, pero bueno, con mi mujer Elena yo no podría obligarla a que me ame. Tengo que darle esa libertad a que bien decida rechazarme o decida amarme. Si me ama en esa libertad va a ser real y completamente con una intención completa. Pero Dios de alguna forma no quiere forzarnos, no quiere ser tan obvio en este universo para que nos forcemos a amarle. En el libro hablo de Unamuno, que es un pensador que me encanta, un escritor que me encanta, y él tiene unas poesías acerca de Dios y se pregunta: ¿por qué Dios, si encendiste en nuestro pecho la ansia de que existas, a veces te ocultas, a veces no eres más obvio? Y es que ser más obvio iría en contra de la naturaleza de Dios, iría en contra de que ejerzamos una decisión real de amarle. Esto, como digo, es muy teórico, porque cuando uno sufre no quiere respuestas, quiere algo que realmente le sane. C.S. Lewis, que lo hemos citado antes, este literato de Oxford, hablaba del dolor como un martillazo o como una especie de megáfono de Dios que vibra en nuestra piel y que de alguna forma nos hace ir hacia algo más trascendental. Cuando uno sufre, se hace las grandes preguntas del ser humano, las grandes preguntas que tenían los filósofos griegos. Eso sucede en un contexto que normalmente sufrimos. Normalmente cuando estamos en necesidad hacemos esa búsqueda porque
sucede esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene esto para que esto me suceda a mí? Y ahí es un bonito momento en el que nuestro corazón es lo suficientemente volátil, lo suficientemente gelatinoso como para que Dios pueda llegar a él. Es un momento en el que debe haber una apertura hacia lo divino, pero es costoso. O sea, cuando sufres, cuando algo te ocurre trágico, normalmente tú miras al cielo y condenas a Dios. No le agradeces que te haya sucedido eso para hacerte más sensible a él. Es complejo. ¿Qué le diría a una persona así? Puestos a probar, yo me acercaría a ese Dios que parece que tiene sanidad, que parece que tiene refrigerio para nuestros huesos, que tiene paz para nuestra mente. Jesús nos hablaba de vosotros que estáis cargados, que estáis trabajados, venid a mí y cargad mi yugo, que es una carga ligera. Y esto se lo decía no a gente acomodada, sino a los desgraciados de los desgraciados, a los apartados socialmente, a los mancos, a los que nadie tenía integrados en su sociedad, a los que les tenían odio. Jesús les dice a ellos: en mí podéis tener paz, podéis encontrarla, podéis volver a sentir el agua fresca de la vida. Entonces, para mí la opción de Jesús sigue siendo la opción más real y verdadera para volver a encontrarle el sentido a la vida y volver a percibir la vida en toda su plenitud, más allá de las cosas que nos ocurren que no vienen de Dios, a Dios no le agradan, y Dios no tiene nada que ver con ese dolor, ni proviene de Él como agente del mal, sino que Él está ahí para darnos la mano, acompañarnos hasta ese camino costoso entre la vida y la muerte que nos lleva hasta Él. No sé si... El acompañamiento quizás, sí, ¿no? Estar ahí. Pero quizá demasiado complejo para el BlaBlaCar. No sé si te puede dar una conversación así en el BlaBla. Pero muchas gracias por tu pregunta y creo que es muy oportuna. Sí, gracias. Sí. Bueno, pues nos estamos acercando al final y ¿prefieres que hagamos alguna pregunta? Si hay alguien que quiere... Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguien que quisiera hacer alguna pregunta? Tenía una pregunta que era sobre las películas de miedo. Ajá. Porque ya no, pero en mi adolescencia sí que iba con mis amigos al cine a verlo, y después es cierto que por las noches bastantes terrores, y incluso hoy en día, ¿no? Hay momentos que estoy o solo en la casa o que estoy en algunos momentos donde se vienen esas escenas, ¿no? Y en parte me perturban, ¿no? Uh-huh. Y me cuestiona mucho, ¿no? Si hay que ponerle límite a las películas de miedo por las cosas que podemos ver, ¿no? Dice la Biblia que tengamos cuidado de lo que vemos, porque lo que vemos entra en el corazón. Y bueno, esa es mi pregunta, ¿no? ¿Qué consideras? Es buena pregunta. Yo también tenía mucho miedo de pequeño cuando veía películas de miedo, pero de no dormir, ¿eh? A mí, yo soy muy sensible a eso. En el libro lo comento. Yo podía haberme hecho un baño de cosas oscuras y lúgubres y haberlas expuesto, pero creo que no era bueno ni para mí ni para el lector, porque bueno, como dice de alguna forma también, creo que lo dice Pablo en sus cartas, mantener la mente en las cosas que son buenas, en las cosas que son de agrado para Dios, en las cosas que tienen que ver con Dios, porque nuestra mente, cuando tiende a lo bueno, a lo digno, a lo agradable, se preconfigura para eso, para vivir en sintonía con eso que es bueno, que es bondadoso, que está de parte de Dios. Si te empiezas a meter en cosas a lo mejor muy oscuras, muy lúgubres, dan lugar a ciertas cosas, pues tu mente de alguna forma se reconfigura de otra forma. Esto lo saben neurólogos, saben que la mente, y neurólogos especialistas en adicciones también, la mente es muy gelatinosa, tiene una palabra, neuroplasticidad, y según tú le des más lugar a la mente pues se preconfigura, se tiende a eso. Entonces, bueno, no sé, yo después de escribir el libro he quitado cosas de la tele, de las que no era consciente antes.
cosas que tienen que ver con cosas que prefería no ver. No sé por qué, pero de repente sentía que no era ni bueno para mí que la viera, ni me agradaba, y habiendo escrito esto y habiendo visto experiencias reales, me asustaban. Una cosa tengo que deciros: el primer escéptico que ha leído este libro he sido yo. Yo no daba tanta veracidad a cosas sobrenaturales, sobre todo del lado demoníaco. Y a mí escribir el libro y hablar con personas durante horas, personas que se han roto delante de mí, que hemos llorado, contándome y recordando dónde estaban y qué vivieron, y cómo de forma milagrosa Dios apareció ahí, de una forma que es loca. Yo después de escribir esto soy mucho más sensible a eso, y me ha costado mucho escribir los testimonios, las historias en primera persona, volver a darle vueltas, y hay cosas que yo quito de la tela ahora, pero creo que es bueno. O sea, hay cosas que sabemos que no están bien, y bueno, pues mejor irte a otra cosa. Lo dice Yados, que tampoco es una persona, diría, de buena reputación. O sea, si alguien que está buscando incluso su beneficio propio dice cosas acertadas como no insistáis en lo que os hace daño, cuanto más nosotros que estamos buscando, creo que lo bueno, ¿no? Y crecer y ser partícipes en este mundo, agradando a Dios, pero también siendo de ayuda a los demás. Bueno, no sé, de todas formas después podemos hablar más del tema si quieres. ¿Hay alguien más que quiera o hacer alguna aportación? No. ¿No? Bueno, pues... Falta su nombre, ¿no? Sí. Sí, perdón. Como aportación, digamos, pues aunque ya se lo dije a él personalmente, ¿vale? Yo he tenido oportunidad de leer el libro prácticamente de una tacada, y lo recomiendo encarecidamente, digamos. Yo tuve ese encuentro con lo divino, como ha dicho Miguel, ¿no? Con 18 años, siendo estudiante de primero de Derecho, aquí en Jerez de la Frontera, y mi contexto espiritual fue el gnosticismo. Cuando él hablaba de Kundalini y todo esto, yo todo eso lo practiqué. Tuve esas experiencias negativas que él ha comentado, terroríficas, digamos. Yo llegué por puro terror, a dormir entre mis padres, por puro terror, justamente. Y lo digo por felicitarlo otra vez públicamente, y en este caso pues recomendar encarecidamente que vosotros que sois jóvenes, digamos, ¿no? Pues a los jóvenes que están buscando, como yo buscaba con 18 años y que estaba en ese tipo de mundo oscuro, ¿no? Pues compartáis, no solamente expongáis, ¿no? Como habéis dicho, pues la súper buena noticia de Jesús, sino que en este caso también pues habléis del libro, y si me permitís el comentario, yo he vuelto a la universidad, estoy allí ahora, justamente, que lo compartáis porque digamos que es un libro que se lee, insisto, del tirón, y que además pues subrayo lo que él mismo ha comentado, Miguel, ¿no? De que digamos, lo ha escrito no pensando tanto en cristianos, un cristiano evangélico, sino en personas en general, ¿no? Así que, pues, lo dicho, felicidades, Miguel. Gracias. Ramón. Me gustaría hacer una pequeña pregunta. Has hablado de que te consideras escéptico, ¿no? Imagínate que hay aquí alguien escéptico de todo este tipo de experiencias, y simplemente plantea la posibilidad de que todas esas experiencias al final sean simplemente quizás desórdenes mentales, algún tipo de enfermedad mental. No sé si tratas ese tema en el libro, ¿qué le dirías a una persona así? Vale. A ver si he entendido. Que puede ocurrir ciertas cosas así porque tienes algo, un desorden, y que no es algo que realmente esté sucediendo. En la Biblia, sí, hay incluso eruditos que plantean que las posesiones demoníacas eran simplemente enfermedades mentales, desórdenes mentales, o sea que en realidad no eran tales cosas. Eso puede ser algo que mucha gente se puede plantear a la hora de escuchar, pues, quizás este tipo de temas.
Sí. Lo decía por si lo habías planteado. No he hablado de eso en el tema porque es verdad que, o sea, el tema del esoterismo le he dado total veracidad. Es verdad que puede haber falsantes por ahí, gente intentando engañar, gente de circo que nos engaña con lo esotérico. Yo lo he tratado desde un punto de vista de las personas que lo estén viviendo o que lo hayan experimentado como algo real, y lo tomo como totalmente verídico en todo el libro. De hecho, incluso me parece curioso que autores luego del Nuevo Testamento, como Mateo, como Marcos o Lucas, cuando hablan de Jesús y se refieren, bueno, hay una cosa muy curiosa que ocurre en las tentaciones de Jesús en el desierto, que los autores, que los discípulos de Jesús, hacen un paralelo entre Satanás tentando a Jesús con los dioses paganos que tentaron a Israel. En la mentalidad judía, cualquier representación o cualquier invocación de lo sobrenatural, aunque fuera un dios pagano, para ellos tenía que ver con lo demoníaco. Era una manifestación del mismo Satanás. Y por eso pueden hacer luego ese paralelo en el desierto con no os arrodilléis a los dioses paganos, y a Jesús le tienta al demonio diciendo arrodíllate ante mí y todo te daré. Esto es un detalle teológico. O sea que en la mentalidad judía, para ellos sí existía esos entes demoníacos manifestándose incluso en deidades paganas. No era solo algo de un desorden mental, que podría haberlo, porque vemos que, por ejemplo, al poseso, al geraseno, lo tratan como de loco. Como, bueno, le ponemos grilletes y lo dejamos aquí, pero realmente cuando ven que Jesús ha sacado de algo de ese demoníaco, lo ha mandado a la piara de cerdos, y ven al poseso racional, no loco, sino sentado, bien vestido, hablando, educado, tienen, según he consultado a algunos teólogos, tienen un sobrecogimiento, un miedo ante lo que no es explicable para ellos, que le dicen a Jesús, mira, márchate de aquí, porque estamos aterrorizados. Que es lo mismo que experimentan los discípulos en la barca cuando Jesús calma la tormenta. Están aterrorizados. ¿Pero qué acaba de hacer este hombre? Y es esa clase de experiencias que vemos en las que no es desorden mental, sino que hay algo realmente demoníaco que se manifiesta, sobre todo en esa realidad que vemos en el contexto de Jesús. Y creo que ahora yo también le daría veracidad a eso, a que pueda haber entidades demoníacas que nos repercutan, que nos molesten, que nos ataquen, y darle esa veracidad, y no solo a lo mental, sino al mundo espiritual que no vemos. Sí. Pero bueno, Ramón, ya hablaremos más de ello si quieres. Pues por ir terminando, si nos quieres responder a la pregunta de ¿para quién está pensado el libro? Vale. Y ¿cuál crees que es el mensaje que el lector debe llevarse? El libro está pensado para cualquier persona que tenga curiosidad por lo espiritual, sea cristiana o no, cualquier tipo de querer saber más, cualquier persona lo va a entender. ¿Qué mensaje me gustaría que se llevase una persona que lo lea? Se ha cortado. Que es una cosa que enfatizo mucho, es que es necesario estar despiertos, dejar las cosas que nos tienen maniatados, como la luz de la pantalla del móvil, o estar girando en una rueda de rutina y no pararnos. Si algo he visto en el libro es que es necesario pararse, que nuestros sentidos estén sensibles, y hacer esa lectura interna, como decía Santo Tomás en su Suma Teológica, esa lectura del alma. ¿Qué estoy experimentando fuera? ¿Qué me dicen mis sentidos? ¿Qué dice mi intelecto? ¿Qué estoy viviendo? Eso es necesario para el que no conoce a Jesús o para el que conoce a Jesús dentro del cristianismo. Eso es lo que nos hace, de alguna forma, crecer en esa relación con ese Dios que parece que, bueno, que parece no, en la Biblia lo dice, ha venido a nuestra realidad. Por eso no tenemos nosotros que salir a buscarle, sino que ha venido hasta nuestra realidad. No está lo divino en un lugar aparte,
sino que lo divino está latiendo en la creación, en el espesor de lo que nos rodea, de las artes, de la música, del rostro que veo y me sonríe o llora. En lo que tenemos a nuestro alrededor, ahí está lo divino también, y tenemos que estar sensibles a eso. ¿Qué me quiere estar diciendo Dios a través de todo esto, si realmente existe? Y ese sería algo que, un mensaje, una idea que creo que podría llevarse el lector, o me gustaría que se llevase el lector del libro. Pues muchísimas gracias por compartir, por responder, por simplemente, ¿no?, haber contado tu experiencia y si quieres terminar. Ya nos vamos, solo ha vuelto. Solo quería, por mi bagaje en la poesía, recitaros el poema final y ya damos paso al tentempié que estaréis deseando. Cristo verdadero amado, ¿aún puedes ser hallado? Tengo un vacío inmenso en un recodo de mi pecho. Entre los pliegues de tus dedos me traes un vaso de aliento. Oigo tu voz a lo lejos, oigo tus pasos llegando. La tierra está gritando la clara sangre vertida, como un mar sin orilla, como una orilla vacía. De los surcos de tu rostro se desprende el agua sola. En el fuego de tus ojos se consumen mis sombras. Bajo tus alas maternas me arrullas en esta tormenta. Pastor de prados infinitos, apaciéntanos junto al río. Tus palabras en el viento aún gimen como un lucero. Siembras agua en tus versos, siempre calmas al sediento. Boca de cera divina fundieron tus palabras. Ebanista de almas perdidas, cosieron toda tu piel a todas nuestras astillas. Manos finas de carpintero, da forma a nuestros maderos. Hasta allí llegaré yo, hasta allí por ver tu reino. Siguen abiertos los cielos, sigue salvando el Cordero.